Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sean todas, todos y todes bienvenidos aquí al programa, el podcast de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Para mí, Julio César Bermúdez Paz, es un placer darles la más cordial bienvenida a este su programa. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener un tema de estudio importante, como todos los anteriores, con un tema muy relevante, el cual es la posición jurídica del contribuyente en el contencioso administrativo federal. Para lo cual tenemos al maestro Jesús Antonio Munguía Estrada. Jesús, bienvenido. Pues muchas gracias, buenos días, agradecerte el espacio aquí a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la invitación, la oportunidad de platicar un tema bien interesante de la jurisdicción contencioso administrativa relacionada con los derechos humanos desde una perspectiva de lo que es el debido proceso. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, si me permites llamarte Jesús. Sí. Pues bueno, vemos, Jesús, que estos temas relacionados con los contribuyentes a veces se nos hace como muy difícil esa cuestión relacionada con esto. Y pues bueno, la pregunta del millón, ¿por qué tendremos que contribuir? ¿No? Digamos, creo que es parte de las situaciones, digamos, o preguntas que nos podemos hacer todas las, ¿por qué tantos impuestos? ¿Por qué ese tipo de situaciones? Sin embargo, Jesús, si me permites, primeramente vamos a comenzar por la cuestión más básica. Por favor, Jesús, ¿qué es el contencioso? Bueno, el contencioso administrativo, vamos a partir de lo que es sus antecedentes. El modelo de justicia administrativa que se tiene aquí en México tiene su fundamento o su base de lo que es la jurisdicción contenciosa administrativa desarrollada en el modelo de justicia francés, que básicamente las principales características es que establece que sea un órgano jurisdiccional de plena autonomía desde una perspectiva procesal y en el momento de emitir sus sentencias, independiente de lo que es el Estado. Es decir, que el Estado no puede ser juez y parte cuando se desarrollen procedimientos contenciosos entre la administración y los administrados. Otro elemento importante es que se trata de un tribunal independiente de los órganos del Estado, como es en este caso de los órganos del Poder Judicial, precisamente para evitar que el Estado sea juez y parte. Eso garantiza, por un lado, mayor certeza a los administrados, al contribuyente, y mayor seguridad jurídica. En México se trata de un medio de control jurisdiccional de plena jurisdicción encargado de resolver las controversias entre la administración y los administrados, tomando en consideración los elementos que se desarrollaron en el modelo de justicia desarrollado en Francia. Pues se trata de un órgano independiente de lo que es el Poder Judicial de la Federación, identificado de plena autonomía. Y es bien interesante porque precisamente si partimos de los antecedentes históricos del desarrollo de lo que fue la jurisdicción contenciosa administrativa, así como el desarrollo histórico que ha tenido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues esta parte de la autonomía, de la independencia, de buscar un equilibrio entre la administración y los administrados desde una perspectiva procesal, pues fue un tema muy relevante a lo largo del siglo XX prácticamente. Esa problemática de no reconocer esta autonomía a este Tribunal Fiscal de la Federación, denominado en aquel momento, fue una problemática muy complicada, el reconocer precisamente esta autonomía. Esta transición del Tribunal Fiscal de la Federación a lo que fue después el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fue cuando se le denominó ahora sí desde una perspectiva de lo que fue la Constitución en el artículo 73, fracción 39, inciso H, el reconocimiento de esas características que se tomaron desde el modelo de justicia administrativa desarrollado en Francia, el tema de la autonomía y de ser reconocido como un órgano jurisdiccional de plena, encargado de resolver las controversias entre la administración pública y los administrados. En este caso se trata el modelo de justicia administrativa a través del Tribunal Federal de Justicia Administrativa regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,
se trata del principal medio de defensa al alcance de los contribuyentes para impugnar resoluciones, en este caso de lo que es la Administración Pública Federal. Claro, Jesús. Bueno, y vemos que estos temas, digo, a veces yo creo que son un poco complicados para las personas, justamente el hecho del papel como contribuyente, ¿no? Y no entender justamente, digamos, este deber, porque al final de cuentas es un deber, la cuestión de los impuestos es un deber, ¿no? Desde los instrumentos interamericanos de derechos humanos, esto es una situación que todos tenemos que realizar. Sin embargo, Jesús, también tengo una pregunta aquí, ¿cuál es la posición, en este caso, jurídica de las partes en este tipo de procedimientos? Bueno, esto es bien interesante porque realmente vamos a contextualizar un poco. Algunos autores consideran que durante las etapas procesales o en el desarrollo del procedimiento contencioso administrativo seguido ante el tribunal, la administración pública puede ser acreedora de prerrogativas extraordinarias durante el desarrollo del procedimiento, lo cual pues básicamente lo convierte en un sujeto privilegiado durante el desarrollo del procedimiento. Actualmente la posición jurídica del contribuyente, desde mi perspectiva, existe un desequilibrio procesal y nos podemos ir a diferentes ejemplos que están muy claros durante el desarrollo del procedimiento y que están establecidos propiamente en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y que tiene similitud con el debido proceso en relación con los derechos humanos, o sea, que los contribuyentes tengan acceso a una justicia en plena igualdad de condiciones, donde tengan acceso a las mismas condiciones procesales desde una perspectiva del desarrollo propio de lo que es las etapas a las que accede o las armas procesales que se encuentran señaladas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y es el caso del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que un ejemplo podría ser en materia de autoridades coordinadas. El artículo 3 señala o establece las partes que pueden apersonarse en el procedimiento contencioso administrativo. Naturalmente contempla en materia de coordinación fiscal a la autoridad coordinada, que es propiamente, podríamos llamar en este caso a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Contempla también que se puede apersonar el jefe del Servicio de Administración Tributaria e incluso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay que hacer una pequeña aclaración. Todo lo relacionado con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los convenios de colaboración administrativa que permiten precisamente establecer esa organización de competencias entre la Federación, los estados y los municipios, es muy buena el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. No es desde una perspectiva del modelo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, sino en la práctica cómo se permite, desde el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que se pueda personar en un mismo juicio ante un solo contribuyente o ante un gobernado, tres autoridades incluso durante el procedimiento. ¿Qué implica esto? Esto implica precisamente que, como en cualquier otro procedimiento, se tienen que garantizar las formalidades esenciales del procedimiento relacionadas precisamente con lo que es el principio del debido proceso. En este caso, las formalidades desde el emplazamiento, las pruebas, los alegatos y la sentencia. En este caso, tratándose de autoridades coordinadas, pues básicamente la autoridad podría tener acceso a una doble o hasta una triple contestación. Si a alguna autoridad se le pasa el término para contestar la demanda, para ampliar la demanda, para ofrecer pruebas, alegatos, lo que sea, pues puede tener acceso a que otra autoridad pueda subsanar esa parte, y eso precisamente se ve en un desequilibrio procesal frente a la posición jurídica del contribuyente frente a los gobernados, que pues tienen una única oportunidad. Si se pasa algún término o alguna cuestión de fondo en relación con el desarrollo del procedimiento, pues va a tener consecuencias procesales que se van a ver reflejadas en la sentencia. Entonces, básicamente esto rompe con el principio de la igualdad entre las partes, porque precisamente la autoridad adquiere prerrogativas extraordinarias,
durante el desarrollo del procedimiento. Y otro ejemplo, que es precisamente el tema que ahorita estoy investigando, es el caso de los tipos de nulidad. También en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se reconocen dos tipos de nulidades, lo que es la nulidad lisa y llana y la nulidad para efectos. Me voy a enfocar precisamente en lo que es la nulidad para efectos. Básicamente no se tiene contemplado un control limitativo en el número de oportunidades a las que puede acceder la administración, por ejemplo el SAT, para corregir y reponer nuevamente el procedimiento. Esto solamente se da en asuntos de cuantía, podríamos decir, menor. En la investigación que he estado realizando encontré que en el derecho tributario español se ha desarrollado una doctrina que se llama la doctrina, o se le ha denominado la doctrina del tiro, que es básicamente el número de tiros o el número de oportunidades a las que tiene permitido, en este caso, la administración de la autoridad fiscal para corregir y subsanar lo que es el procedimiento. Aquí en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso y en el procedimiento no se encuentra establecido un control limitativo, en el número de oportunidades a las que excede, en este caso, la autoridad fiscal para corregir y subsanar. Esto pues también deja en un estado de indefensión, en un estado de incertidumbre jurídica al contribuyente, porque no se establece precisamente un control limitativo. Y tratándose del principal medio de defensa al alcance de los contribuyentes, pues no garantiza realmente seguridad jurídica y certeza del número de oportunidades a las que excede en este caso la autoridad fiscal para corregir y subsanar. Cabe resaltar que la nulidad para efectos pues no se da en todos los supuestos, solamente en cuestiones de lo que es vicios formales o también de lo que es vicios de fondo, pero solamente tratándose en cuestiones de competencia. Si se trata de un vicio de fondo relacionado con el tema directo que está señalando la autoridad fiscal en su resolución, ahí en ese caso la autoridad no puede corregir y subsanar y se va a declarar la nulidad lisa y llana. Por esa parte, pues sí garantiza ese análisis de legalidad de lo que es la actuación de la administración y permite pues ese candado para que la administración no pueda corregir y reponer nuevamente el procedimiento. Sin embargo, por otro lado, en la nulidad para efectos, si bien el tema es cuidar el interés fiscal de la federación, el interés público, todo este tema desarrollado o relacionado con lo que es el derecho fiscal, lo cierto es que también pues tiene que existir un control limitativo y no dejar esta posición de desigualdad a lo que es al contribuyente en el desarrollo del procedimiento. Perfecto, Jesús. Y también a todo esto, ¿qué papel juegan los derechos humanos en este contexto, Jesús? Bueno, precisamente a partir de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos hubo un cambio de paradigma en cómo o qué representan estos, inclusive desde una perspectiva procesal. Relacionada a la materia de la jurisdicción contenciosa administrativa o lo que es el derecho fiscal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8 reconoce a la materia fiscal como parte integrante de los derechos humanos. Incluso el artículo 1 de la Constitución señala que es obligación de todas las autoridades promover los derechos humanos. Esto incluye, es literal, a todas las autoridades. Esto incluye al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la jurisdicción contenciosa administrativa en estas controversias que surgen entre la administración y los administrados. Y lo que se necesita es precisamente romper con ese paradigma de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, más allá de ser un tribunal que se encarga de analizar la legalidad de los actos emitidos por la administración pública, pues también sea un tribunal que ya incorpore o que tome en consideración, que pondere, que garantice más un debido proceso más equilibrado, con apego a lo que es el debido proceso, al principio de igualdad entre las partes,
desde una perspectiva procesal y no dejar ese desequilibrio, por ejemplo, en materia de autoridades coordinadas o en el caso, por ejemplo, de lo que es la nulidad para efectos, y más tomando en consideración que en el derecho comparado encontramos pues doctrina que está evitando precisamente estos desequilibrios procesales y que es propiamente pues cumplir con la finalidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como un órgano de control de la administración pública. Perfecto, Jesús. Entonces, en este contexto entiendo o entendería que el hecho de la cuestión de los impuestos como tal, de esta cuestión tributaria, es también una obligación para todas, todos y todas. Pues sí, pero la parte de los impuestos, eso está en otra cancha, ¿no? O sea, ahorita nos estamos enfocando directamente en lo que es el procedimiento, la posición jurídica del contribuyente en ciertos casos en los que la administración adquiere prerrogativas extraordinarias, como el caso de la nulidad para efectos, que no establece un control limitativo en el número de oportunidades para corregir y subsanar, y el caso de que la autoridad puede acceder hasta una triple oportunidad para contestar la demanda, ampliar la demanda, pruebas, alegatos, en el caso de lo que es la coordinación fiscal. Excelente, pues justamente era la parte que quería llegar. En este sentido, Jesús, ¿tú considerarías que existe una igualdad entre las partes? Es decir, entre la autoridad y en este caso los implicados en este tipo de procedimientos. Pues realmente igualdad procesal, no. Desde mi perspectiva, es que el debido proceso en relación con la jurisdicción contenciosa administrativa, pues es muy complicado romper esa barrera de las prerrogativas extraordinarias y garantizar propiamente un principio de igualdad entre las partes o un debido proceso. Pero también considero que no se tiene que ir a los extremos, ¿no? O sea, el contribuyente tiene que tener seguridad, certeza de lo que es la actuación del desarrollo de las etapas procesales de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Desde la Corte ha establecido cómo se integran las formalidades esenciales del procedimiento. Comentábamos ya que la demanda, la contestación, las pruebas, alegatos, la sentencia, pero esto tiene que garantizarse en un equilibrio procesal entre las partes. Independientemente si se trata de una autoridad coordinada, independientemente si se trata de una nulidad para efectos, que esta sentencia pues precisamente establezca un control limitativo, porque precisamente primero pues no garantiza certeza al contribuyente, y lo segundo es que se podría dar el caso que conforme se van reponiendo las resoluciones, se hace más extenso el procedimiento y podría darse el caso que la resolución, la cuantía original que se había establecido en la resolución definitiva, pues puede actualizarse y al final de cuentas el contribuyente no tendría por qué estar obligado a soportar esas actualizaciones que se realicen por la reposición de los procedimientos que se hagan por parte de la autoridad fiscal, porque se encontró un vicio de forma o por un tema de competencia, y pues que no se establezca propiamente ese control. No garantiza realmente igualdad entre las partes y ni seguridad jurídica en este caso. Perfecto, Jesús. Y para ir justamente ya, digamos, cerrando el programa del día de hoy, Jesús, ¿consideras que falta algo en este tipo de procedimientos? ¿Alguna recomendación? ¿O cuál es lo siguiente? ¿Qué es el siguiente paso en este tipo de procesos? Bueno, en este tipo de casos yo considero el tema que yo desarrollé cuando estudié la maestría fue precisamente elevar a categoría de derecho humano el principio de igualdad entre las partes y el debido proceso, para romper precisamente con este desequilibrio procesal desde una perspectiva de las armas procesales que se establecen en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Pero otra manera en la que podemos cambiar este paradigma o este chip relacionado con la jurisdicción contenciosa administrativa en materia fiscal desde una perspectiva procesal es ver qué están haciendo en otros países. Como te comentaba, en este caso, en España se está desarrollando la doctrina del tiro, que precisamente establece ese control o ese número de tiros a los que accede la administración
frente a las oportunidades del contribuyente. Y es precisamente también el Tribunal Europeo recientemente emitió una sentencia en la que establece que también pues dos elementos fundamentales. Uno, sobrepone ya lo que es el principio de la buena administración. La autoridad no puede siempre acceder a esas prerrogativas extraordinarias. En algún punto el principio de la buena administración se sobrepone sobre todo este aparato, esta protección a la que accede la administración. El otro elemento es desde la doctrina del tiro también se ha desarrollado lo que es un tiro inverso, o sea, el tiro inverso, que básicamente es así como a la autoridad le das un doble tiro de corregir y reponer el procedimiento. También al contribuyente le puedes ofrecer un tiro inverso, que básicamente ¿en qué consiste? Por ejemplo, si un contribuyente no sé, promueve un juicio para una devolución de impuestos, promueve el procedimiento, se desarrolla el juicio contencioso administrativo federal, se declara la nulidad lisa y llana, no le dan la razón al contribuyente con las pruebas que anexó primeramente. Le dice, no te alcanza con estas pruebas que acabas de anexar, no alcanzas a demostrar la devolución de ese impuesto, ¿no? Entonces, el contribuyente después tiene acceso a más documentales que le alcanza a demostrar, ahora sí con esas pruebas como supervenientes, a demostrar la devolución del impuesto. Pero la autoridad dice, no, es que esa devolución de impuesto tú ya me la pediste en este procedimiento. Claro. Ya no puedes otra vez intentar ejercer nuevamente esa acción. Entonces, aquí es donde entra el doble tiro inverso en favor del contribuyente, ese doble tiro a favor del contribuyente. Oye, pues precisamente tribunal, si bien ya existe una resolución o una sentencia donde tú ya me dijiste que con lo que te acredité no me alcanzaba la devolución del impuesto, lo cierto es que, mira, acabo de tener acceso a estas nuevas pruebas, podríamos llamarlas supervenientes, y con eso ahora sí te alcanzó a acreditar lo que es la devolución del impuesto. No es tanto desde una perspectiva de los impuestos, es una perspectiva de que tiene que existir un equilibrio, claro, entre el contribuyente y la administración. Si le estás dando un doble tiro a la autoridad fiscal, ¿por qué le vas a negar un doble tiro también al contribuyente? Si estás garantizando prerrogativas extraordinarias a la administración pública o a la autoridad fiscal durante el desarrollo del procedimiento, ¿por qué vas a ser tan tajante con el contribuyente cuando se le va algún término? ¿Por qué precisamente vas a romper ese principio de igualdad entre las partes cuando precisamente la naturaleza constitucional y jurídica de lo que es el procedimiento contencioso administrativo pues es precisamente resolver las controversias entre la administración y los administrados? Excelente, Jesús. Pues bueno, como siempre, quedan muchas cosas por tratar, muchos temas por desarrollar. Sin embargo, el día de hoy llegamos al fin de nuestro podcast. Y pues bueno, maestro Jesús Antonio Munguía Estrada, para mí es un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues sobre todo por desarrollar estos temas que realmente son muy interesantes y que a muy pocas personas, desgraciadamente, tienen acceso a este tipo de información. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y espero que en algún momento podamos seguir ahondando en esos temas tan interesantes. Muchas gracias. Al contrario, a ti. Y pues bueno, sobre todo a ti, que estás desde tu casa, desde el trabajo, desde el transporte público o cualquier medio o cualquier lugar más bien por el cual nos estás sintonizando. Te agradecemos mucho desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán y recuerda que CDH contigo.